Namaste, muy buenas noches, Dios les bendiga. Quiero tocar en este pequeño video lo que se conoce como el temor de Dios. Cuando uno revisa alguna bibliografía o las redes sociales de personas que se hacen llamar motivadoras y tienen alguna intención espiritual, uno encuentra que lo que dicen esas personas muchas veces está en oposición a lo que las escrituras sagradas plantean. ¿Ok? Ser motivadoras o ser algún exponente de una intención espiritual no se puede hacer a motus propio. Ahí no entra la propia creencia, ahí no entra la propia experiencia de vida. Uno tiene que apegarse a las Sagradas Escrituras. Uno tiene que apegarse a los textos sagrados. ¿Okay? Lo espiritual no es lo que a mí me ha servido, lo que yo creo. Lo espiritual es lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y ese es el caso precisamente del temor a Dios. Cuando uno lee a esas personas o esas personalidades que se hacen llamar motivadoras, uno encuentra, específicamente en este temor a Dios, uno encuentra cosas como que el temor de Dios no existe, no puede existir, como que a Dios no hay que temerle, como que Dios nos ama y por lo tanto Él va a hacer siempre lo bueno para nosotros, Él no castiga. Y realmente esa expresión de Dios es muy ingenua. ¿Ok? Y pretendo aclarar el punto en este video. Si uno revisa nuestra Santa Biblia, para decir solo una escritura sagrada, uno encuentra, por ejemplo, en el libro de Proverbios 1.7, capítulo 1, versículo 7, donde dice que la base de la sabiduría es el temor de Dios. Por lo tanto, si una persona quiere ser sabia, quiere vivir con sabiduría, y eso implica vivir bien, debe tener temor a Dios, temor de Dios. Pero ¿cómo se contextualiza eso? Porque es totalmente diferente a lo que dicen muchos motivadores, que a Dios no hay que temerle, que Dios nos ama, que Dios siempre está de nuestro lado. Y no digo que no, pero hay que contextualizar bien lo que dicen las Sagradas Escrituras. Realmente hay que entender lo que significa temor de Dios. El temor de Dios no es porque Dios nos vaya a castigar. Dios no necesita castigarnos. ¿Por qué? Porque Él creó al universo, Él creó las leyes universales, y si uno no las cumple, pues las leyes universales nos penalizan, no Dios. Por el contrario, si uno cumple con las leyes universales, salimos premiados. Las leyes nos premian, no Dios. Por lo tanto, Dios, una vez que creó el universo, tiene ya poco que hacer con nosotros. Nosotros, como parte de ese universo, nos regimos por las leyes universales. Y entonces, por supuesto, que Dios no nos va a castigar, pero tampoco nos va a premiar. De eso se encargan las leyes universales. Entonces, ¿cómo entra el temor de Dios? Entra en algo importantísimo, porque entendido correctamente, desde el contexto espiritual correcto, la necesaria o el necesario temor de Dios es el temor a fallarle, no es el temor a ser castigado. Uno debe temer fallarle a Dios, eso significa temor de Dios. Uno debe temer deshonrar lo que Dios espera de nosotros. Ese temor de Dios nos lleva a nosotros a reforzar nuestro compromiso con Dios, a aumentar el esfuerzo en cumplir con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el temor de Dios es indispensable. A Dios sí hay que temerle, pero no por el castigo, sino por el miedo a fallarle. ¿Por qué? Porque inexorablemente al nosotros fallar a Dios significa que estamos fallando, estamos deshonrando sus leyes. Y la consecuencia del deshonrar nuestras leyes es el castigo. Si nosotros deshonramos a una ley creada por Dios, una ley universal, pues nosotros nos vamos a llevar consecuencias complicadas. Por lo tanto, no es Dios
fallarle o temer fallarle a Dios nos hace cumplir con sus leyes. Eso es cumplir con Dios. Cuando uno cumple con sus leyes universales, uno cumple con Dios. Cuando uno falla en la aplicación de las leyes universales, uno le falla a Dios. Y a eso hay que temerle. ¿Ok? A faltarle a Dios, a faltarle, a no cumplir con las leyes universales. Fíjense que una pequeña contextualización, como la estoy dando en este instante, una pequeña contextualización de un maestro espiritual pone todo en claro y de alguna manera derriba a esos consejos que no tienen un sustento, ¿ok? Esos consejos, esas afirmaciones que en realidad, por mucha fama que tengan algunos motivadores, no tienen sustento real y por lo tanto no son muy útiles que se diga. No voy a decir que pueden tergiversar la enseñanza y comprometer a las personas que así lo creen. ¿Ok? Uno tiene que, cuando uno va a regir su vida, uno no tiene que estar escuchando a todo el mundo. ¿Okay? Uno tiene que sopesar lo que escucha y uno tiene que validarlo a lo mejor en diferentes fuentes. Un maestro espiritual, tú puedes oír algo de un maestro espiritual y también tienes derecho a dudarlo hasta que lo sopeses. ¿Contra qué validas una afirmación? ¿Okay? Como eso de temer a Dios o eso de no temerle a Dios. Contra las escrituras sagradas, ahí están las cosas. Solo que las escrituras sagradas no es para entenderla todo el mundo. ¿Okay? Tú para entender una escritura sagrada necesitas todo un contexto de la enseñanza. Necesitas formación espiritual para poder entender e interpretar y brindar enseñanza sagrada desde un texto sagrado. Entonces, simplemente les quiero dejar eso como reflexión. Más allá de confirmarles que sí hay que temerle a Dios, pero no al Dios castigador, sino al Dios que hizo las leyes que nosotros debemos cumplir. Más allá de decir que nuevamente que sí debemos temer a fallarle a Dios, porque nos vamos a llevar consecuencias negativas, no por Dios, sino por las leyes que Él creó, lo que les estoy diciendo es que tengan mucho cuidado con lo que leen, mucho cuidado con lo que escuchan, ¿ok? Búsquense, si es posible, fuentes autorizadas, ¿ok? No estén creyendo a cualquiera. No estén haciendo suyos pensamientos que no tienen mucho sustento. Wow, si una persona empieza a vivir sin el temor a Dios, creyendo que simplemente Dios está allí para que yo haga lo que haga, me vaya bien, la persona puede comprometerse de mala manera en el resto de su vida. ¿Ok? No es cosa de una simple equivocación en la interpretación, es cosa mucho más grave, porque si cualquier persona adopta esa equivocación, se le puede desgraciar la vida. ¿Ok? Disculpen la rudeza de este pequeño video, pero las cosas espirituales se tratan con seriedad. Las cosas espirituales no son de personas sin formación, ¿ok? Son cosas muy serias y no estoy en contra de nadie, pero sí estoy a favor de que la gente de verdad se acerque a Dios y no se aleje por cosas malentendidas, ¿ok? Nada, si tienes alguna pregunta, por favor, y acuérdense, Proverbio 1:7, el basamento de la sabiduría es el temor a Dios. Dios les bendiga.